Con esta lección completamos la mitad de nuestro curso de electrónica básica. Nuestro objetivo de hoy son los transistores en sus diferentes tipos y características. Yo le pido que preste especial atención a este tema porque del transistor dependen directa o indirectamente todos los circuitos con los que nos toque trabajar en el futuro. Es además el fundamento mismo de la electrónica. Este es el motivo de lograr un acabado conocimiento de este tema y por eso le pido que me acompañe y que pongamos juntos manos a la obra. Usted conoce ya las junturas PN, porque ya las hemos estudiado, pero ahora vamos a conocer otra aplicación de estas junturas que son los transistores. Observemos esta figura. Aquí hemos representado un cristal tipo N al que denominamos emisor, otro también N al que llamamos colector y en el centro, a modo de sándwich, un cristal P al que llamamos base. Como podemos ver, entre emisor y base tenemos una juntura NP y entre base y colector una juntura PN. La polarización la efectuamos con pilas en las que hicimos coincidir los negativos con el emisor. Observe que en el emisor coincide la polaridad del cristal N con la de las pilas. Ahora bien, en la base también coincide la polaridad del cristal P con la de la pila. Y finalmente, en el colector, la polaridad del cristal N es inversa a la de las pilas. De las polarizaciones indicadas precedentemente, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, la juntura emisor-base se encuentra polarizada en forma directa y por lo tanto tiene baja resistencia, motivo por el cual una pequeña variación en la tensión de polarización producirá un gran incremento en la corriente que circularía por esta juntura. Segundo, la juntura base-colector tiene polarización inversa y por este motivo es de alta resistencia. Observe que le estoy diciendo inversa porque acá tenemos más pilas que aquí. O sea, que esto es más positivo con respecto a esto. Esto es más positivo con respecto a esto. Y si usted recuerda lo que estudió en la lección anterior, si este es más positivo con respecto a este es negativo con respecto a este. O sea, que acá tenemos negativo sobre el cristal P y acá tenemos positivo sobre el cristal N. Y si esto es un diodo, está polarizado en inversa. Muy bien. ¿Y esto de qué nos sirve? Observe bien las flechas que hemos dibujado dentro de cada cristal y su sentido de circulación. En el cristal N del emisor, los portadores mayoritarios, o sea, los electrones que están dibujados en línea continua, son rechazados e impulsados hacia la base, por dos motivos. En primer lugar, porque existe una tendencia natural a que esto suceda porque estamos en presencia de una juntura NP. Y en segundo término, porque esa tendencia es reforzada por la polarización efectuada. En el cristal P de la base, los portadores mayoritarios, o sea, las lagunas, que están dibujadas en línea punteada, se dirigen hacia el emisor, por los mismos motivos que en la situación anterior. En el cristal N del colector, los portadores mayoritarios, o sea, los electrones, acá dibujados en línea continua, se dirigen hacia el positivo de las pilas, porque si usted se fija bien, lo que dijimos recién, la polarización positiva aplicada al colector es mayor que la que le pusimos en la base. Observe que, le vuelvo a repetir, la cantidad de pilas en cada uno de los terminales. El resultado, vamos a explicarlo así.
Los electrones que parten del emisor son atraídos por la base, porque es de signo opuesto. Pero como la polarización del colector es más positiva que la de la base, muchos electrones siguen su camino hacia el colector. Por este motivo, si por algún medio pudiéramos modificar la polarización de la base, también estaríamos regulando de esta forma la intensidad que circula desde el emisor hacia el colector y por lo tanto, si hacemos más positiva a la base, más corriente circulará hacia el colector y, caso contrario, si la hacemos más negativa, menor será esta intensidad. Y ahora vamos a analizar otro aspecto de este fenómeno. En primer lugar, observe que en la juntura emisor-base circula una corriente determinada por su polarización, como ya dijimos, y en segundo lugar existe otra corriente emisor-colector que es regulada por la polarización de base. O sea, que existe una pequeña corriente emisor-base que controla a una gran corriente emisor-colector. De lo dicho, podemos enunciar que la suma de estas dos corrientes, o sea, emisor-base y emisor-colector, es igual a la intensidad que circula por el emisor, porque éste está conectado al polo negativo general y desde él parte la totalidad de la corriente. Esto recuérdenlo bien porque es importante. Esta configuración de cristales N con 1P en el centro se la denomina NPN y en la actualidad es la más utilizada. Si disponemos dos cristales P y uno en el centro N, esta vez en vez de tener un NPN tendremos un PNP. El funcionamiento es análogo al del NPN, con la única diferencia de que se invierten las polarizaciones. Observemos la figura. Aquí tenemos el dibujo esquemático de un transistor PNP con su símbolo correspondiente. En cuanto a la polarización, nótese que esta vez el emisor se encuentra conectado al positivo de las pilas y base y colector a los respectivos negativos. Sin ponernos a analizar lo que sucede con las junturas, pues ya lo vimos con los NPN, indicaremos que en este caso la base regula la corriente emisor-colector en forma inversa a la anterior, o sea, que cuanto más negativa sea la base, mayor será la corriente emisor-colector. Y cuanto más positiva la hacemos, menor será la intensidad circulante. Entonces vamos a hacer la pregunta obvia que seguramente usted ya debe estar formulándose. ¿Hasta dónde amplifica un transistor? O sea, ¿cuál es su techo, su límite superior? Y además, ¿cuál es el límite inferior? O sea, ¿a partir de dónde comienza a trabajar? Vamos a comenzar con este último tema, que es el más fácil de explicar. El transistor comienza a trabajar a partir de cuando se le aplican entre emisor y base 0,6-0,7 volt con la polaridad correspondiente, o sea, polarizado en directa. No se olvide que la juntura emisor-base es un diodo. Entonces, ese diodo tiene que polarizarse y vencerse la barrera de potencial para que funcione. Ahora bien, cuando esa barrera de potencial es vencida, la corriente emisor-colector puede circular. Quiero decirle además que si usted no vence la barrera de potencial emisor-base, es imposible que se establezca una corriente emisor-colector. Ahora bien,
En cuanto al segundo factor, hay varios factores que determinan el límite superior, o sea, el techo, a partir de donde el transistor deja de amplificar. O sea, hay varios factores determinantes. Uno es el tipo de transistor. Hay transistores para alta y baja frecuencia, para alta y baja potencia, para radiofrecuencia, en fin, para muchas aplicaciones. Eso cada fabricante lo elabora para el fin que se lo solicita. Otro de los factores es la temperatura. La temperatura, yo quiero ser reiterativo con esto, porque es un factor prácticamente de riesgo para el transistor, porque el transistor, dicho así, mal y pronto, se lleva mal con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el transistor aumenta su corriente, pero aumenta su corriente de una forma en que finalmente se produce una avalancha térmica y se destruye. Por eso es que cuando usted trabaja con potencias importantes, usted tiene que prever la disposición de un disipador adecuado, o si no, o además la turbina forzadora de aire correspondiente. El tercer factor es la resistencia de colector, y para eso nos vamos a referir al siguiente circuito. En la base de este transistor T1 hemos conectado el resistor R1 y en el colector el resistor R2. La entrada del circuito se produce entre el extremo libre de R1 y masa y la salida en su colector. Supongamos que usted tiene una tensión de más 12 volt para ser aplicada a un determinado circuito, por ejemplo, a un motor, pero la carga que necesita es demasiado elevado para la corriente de la que usted dispone. La solución consiste en colocar un transistor reforzador, o como se le dice, buffer, se escribe buffer. Analicemos su funcionamiento. Si en la entrada no se aplica ningún nivel de tensión, el circuito emisor-colector permanecerá abierto porque no circula corriente emisor-base. Por lo tanto, si medimos entre colector y más B, obtendremos este último valor porque no existe circulación de corriente. Por lo tanto, el motor no funciona por encontrarse sus dos terminales al mismo potencial. La situación que nos interesa es la que sigue, pues ahora aplicaremos una tensión positiva a la entrada del circuito. Si usted recuerda el gráfico anterior, comprobará que la tensión positiva que se le aplica a la base es inferior a la de colector. Aquel era un circuito teórico, pero en este, por ser real, no podemos disponer de pilas para la polarización y por este motivo hemos dispuesto el resistor R1 en serie con la base y que nos proporcionará la reducción de tensión y limitación de corriente necesarias para producir la activación del transistor sin destruir la juntura emisor-base. El resultado de una corriente emisor-base es el establecimiento de otra emisor-colector, pero con la característica de que la intensidad podrá ser muy superior a la de la entrada. Por este motivo, al circular corriente emisor-colector R2, en el colector obtendremos un valor casi cercano al de masa. Como ahora los terminales del motor encuentran una diferencia de potencial, este se pone en movimiento. Ahora bien, antes de seguir adelante, tengo que aclararle
que si bien este circuito didáctico funciona tal como está, en la práctica el resistor R2 no se coloca y el motor se conecta directamente en la salida. En las actuales condiciones, el transistor funciona en la saturación, pues actúa cerrando su circuito emisor-colector, proveyendo corriente en forma constante. Luego, veremos que existen estados intermedios en los que es posible hacerlo trabajar. De modo que ya conocemos los dos extremos de la pregunta inicial, y entonces al límite inferior lo llamamos corte y al superior saturación. Pero hay algo más que debemos saber y que es de suma importancia. Recuerde que cuando en la entrada aplicamos tensión positiva, el circuito emisor-colector se cierra, y si medimos entre colector y masa, obtendremos casi 0 volt, en realidad alrededor de 1 volt. Lo contrario sucede si dejamos de aplicar tensión en la entrada. Se abre emisor-colector y ahora la tensión que medimos es más 12 volt. Por lo expuesto, estamos en condiciones de afirmar que este circuito funciona como inversor, porque en la salida obtenemos siempre lo contrario de la entrada y, por supuesto, amplificado. Pero dijimos antes que corte y saturación no son los únicos estados en los que es posible hacer trabajar a un transistor. Observemos la figura en la que vamos a demostrar que los transistores son perfectamente capaces de trabajar en estados intermedios. Observe en primer lugar la serie compuesta por R1, P1. R1 tiene uno de sus extremos conectados a más B y el otro al terminal superior del potenciómetro P1. Este último se conecta a masa por medio de su terminal inferior. Como resultado de este conexionado, en el punto medio de P1 obtendremos, a medida que se avanza en el recorrido, desde un nivel de masa hasta un nivel de más VCC. Como este punto medio se encuentra conectado a la base del transistor, al principio este no funciona porque el nivel de tensión que llega a la base es inferior al de la barrera de potencial que ustedes ya conocen. A medida que el cursor va recorriendo la resistencia del potenciómetro, la tensión se va haciendo cada vez más positiva y llega un momento en que se alcanza el nivel necesario para vencer la barrera de potencial. Contra lo que se podría conjeturar, el motor comienza a moverse lentamente a medida que el cursor del potenciómetro se va acercando a más B. Pero llega un momento en el que el motor alcanza su máxima velocidad y ésta se mantiene invariable aunque continuemos avanzando con el cursor. ¿Qué significa esto? Significa que, como vemos, los transistores tienen también un comportamiento lineal, analógico, pero solo en determinadas circunstancias, y estas se encuentran definidas en la denominada recta estática de carga, que se define con ciertos cálculos matemáticos que no podemos desarrollar aquí, pues consideramos que lo único que conseguiríamos sería desalentar a quien recién se inicia, complicando injustificadamente el curso. Lo que sí podemos aclarar es que la zona de trabajo del transistor depende del valor de la carga que apliquemos y de cómo polaricemos la base. El lugar donde se obtienen óptimos resultados para el funcionamiento es el denominado punto Q,
y se encuentra ubicado en el centro de la zona de trabajo de la recta de carga. Además, si cambiamos el transistor, la zona de trabajo se modificaría de acuerdo a la ganancia característica del mismo prevista por el fabricante. Otro factor que incide en forma decisiva en el trabajo del transistor, como ya hemos dicho, es la temperatura, ya sea de trabajo o ambiental, porque los transistores son especialmente sensibles al calor y producen un corrimiento térmico que modifica todos sus parámetros y altera sustancialmente su modo de trabajar. Básicamente, se puede decir que la elevación de la temperatura produce una agitación térmica en las junturas que afecta a las ligaduras covalentes. Recuerde que esto lo estudió ya hace varias lecciones, y estas ligaduras se rompen, produciéndose finalmente una avalancha por temperatura y la destrucción del transistor. En la sección de laboratorio volveremos a abordar este tema. Entonces, podemos sintetizar lo estudiado hasta ahora diciendo que el transistor tiene tres zonas posibles de trabajo o de no trabajo. Vamos a comenzar con esta última. La zona de no trabajo es la denominada de corte. O sea, cuando en la base no se alcanzan los 0,6-0,7 volts de la barrera de potencial. En esas circunstancias, el transistor no conduce y ese estado se denomina corte. Luego, existe una zona en la que su funcionamiento es lineal. Lineal, porque recuerde lo que ocurría cuando íbamos avanzando con el potenciómetro. El motor iba girando cada vez más rápido. Pero llegaba un momento en que por más que usted girara el potenciómetro y le aportara más tensión positiva a la base del transistor, el motor no giraba más rápido. ¿Por qué? Porque el transistor alcanzó su zona de saturación. Saturación. O sea, esta es la zona en la que el transistor conduce en forma constante, aunque se le aumente la tensión de polarización en la base. Muy bien, hasta aquí hemos visto el funcionamiento de los transistores en corriente continua. Pero ahora vamos a ver algo que es muy importante y que es el funcionamiento de los transistores en corriente alterna. Para eso nos vamos a referir al siguiente circuito. Aquí tenemos representado un circuito típico de polarización de transistor en corriente alterna. Los resistores R1 y R2 polarizan la base de T1, ubicando su funcionamiento en la zona de trabajo. Observe la analogía con el circuito anterior, donde el punto de trabajo se obtenía girando el cursor de un potenciómetro. Esta vez, este punto se encuentra definido en forma fija, tomándose de la unión de R1 y R2, lo que antes se tomaba del punto medio del potenciómetro. Los resistores R3 y R4 complementan la polarización del transistor, y aquí es necesario efectuar una aclaración. Si bien el emisor del transistor se podría conectar directamente a la masa del circuito, esto no es del todo conveniente, porque ante un incremento de la temperatura de trabajo por cualquier motivo, T1 modificaría su punto de trabajo, también denominado, como ya dijimos, punto Q, y la señal que obtendríamos en la salida resultaría distorsionada. De esta forma,
Si la temperatura aumenta, incrementándose también la corriente, se elevará también en forma proporcional la tensión sobre R4. De esta forma, el emisor será más positivo, resultando de esta forma no tan negativo con respecto a la base, o lo que es lo mismo, la base no tan positiva con respecto al emisor, disminuyendo la corriente en forma automática. El capacitor de desacople C1 está calculado de forma que presente una reactancia casi nula con respecto a la señal. Por este motivo, mientras R4 compensa la polarización del transistor en corriente continua, C1 anula este resistor puenteándolo para la señal de alterna. La señal de alterna se aplica a la entrada del circuito entre el punto medio de R1 y R2 y masa, o sea, acá. Esta señal se monta sobre la continua de polarización y modifica en forma alternada la tensión emisor-base, incrementándola en el semiciclo positivo y disminuyéndola en el negativo. Estas variaciones de tensión o de polarización en la base dan por resultado las correspondientes variaciones en la corriente emisor-colector. La salida se toma desde el colector. Y si usted observa los gráficos, verá que no solo se ha amplificado la señal, observe la amplificación con respecto a la entrada, sino que además se encuentra invertida, en realidad desfasada en 180 grados con respecto a la entrada, por lo que aquí también el transistor funciona como inversor, igual que como vimos en corriente continua. Pero no queremos terminar con este tema sin referirnos a los capacitores de acoplamiento C2 y C3. Sin estos capacitores sería más dificultoso el acople de la señal entre las diferentes etapas, pues se produciría una interacción entre los respectivos circuitos de polarización. Estos capacitores, al igual que el de desacople C1, se calculan para que presenten una reactancia casi nula al paso de la corriente alterna, motivo por el cual también se los suele denominar capacitores de paso. Bien, hasta ahora hemos conectado nuestro transistor tanto en corriente continua como en alterna, siempre con la misma configuración. A esta configuración, a este modo de conectarlo, se lo denomina emisor común. Emisor común, y tiene la característica de que tanto la entrada como la salida, aquí lo vemos en este circuito didáctico esquemático, tanto la entrada como la salida se toman con respecto a masa, o sea, al emisor. Como características de este tipo de conexionado, podemos decir que tiene una impedancia de entrada media, aproximadamente 10K, y una salida relativamente alta de alrededor de 1 megón, y amplifica tanto tensión como corriente, y por ese motivo es la forma de conexión más utilizada hasta el momento. Pero hay otras dos formas de conexión que son base común y colector común, que vamos a ver seguidamente. Configuración colector común. Su conexionado típico se muestra aquí en esta figura, y como vemos, la diferencia con la configuración anterior es que el colector se conecta directamente al +B y la salida se toma desde el emisor.
Analizando el circuito, podemos comprobar que cuando en la base no hay tensión de alimentación, el circuito emisor-colector permanece abierto y por lo tanto, si usted mide tensión entre emisor y masa, se encontrará con 0 volt. Pero si ahora aplicamos un nivel de tensión positiva en la base, circulará corriente emisor-colector y entonces en el emisor mediremos un valor cercano al de más B. Por lo dicho, podemos decir que esta configuración colector común no invierte la salida con respecto a la señal de entrada, o sea que ambas se encuentran en fase. En cuanto a la resistencia de entrada, es bastante alta, alrededor de 1 megón. Recuerde que la juntura base-colector se conecta en inversa y por lo tanto es de alta resistencia. La resistencia de salida es relativamente baja, alrededor con valores que se aproximan a 1K. Este circuito no posee ganancia de tensión, pero sí de corriente, y se lo utiliza como adaptador de impedancias. Y vamos a finalizar estudiando esta configuración base común. Su conexionado típico lo graficamos aquí en esta figura y podemos ver que la señal de entrada se aplica entre emisor y masa, o sea, entre emisor y base. Esta emisor-base es una juntura de baja resistencia, pues está polarizada en directa, o sea que será también baja la resistencia de entrada. La salida se toma desde el colector con respecto a masa, o sea a base, por lo que la resistencia de salida será alta, porque usted debe recordar que colector-base están polarizadas en inversa, o sea que tienen una alta resistencia. Este circuito no tiene ganancia de corriente, pero sí de tensión, y las señales tanto de entrada como de salida se encuentran en fase. Bien, así hemos llegado al final de nuestra lección de teoría de hoy. Ahora los invito a que pasemos al laboratorio, donde comprobaremos los principios físicos que hemos estudiado y además daremos algunos secretos de cómo polarizar los transistores, de cómo utilizarlos y también de cómo reemplazarlos. Comprobar en primer término la polarización y el funcionamiento de transistores NPN. Observemos este circuito en el que hemos conectado un transistor NPN en modo emisor común, o sea, hemos conectado el emisor a masa. Como podemos ver, tenemos un resistor polarizando el colector R2 que conecta a positivo desde el colector y otro haciendo lo propio con la base R1 en la base a través de un interruptor. Apliquemos tensión de alimentación a este circuito y veamos lo que sucede. Está midiendo la tensión de alimentación, o sea, está midiendo más VCC porque la punta del tester yo la tengo ubicada aquí, en el colector del transistor, o sea, en la salida del circuito. Pero esta tensión de más VCC está porque no hemos cerrado este interruptor.
Vamos a comprobar primero que no está cerrado el interruptor midiendo la tensión sobre la base. Bien, ahora la punta del tester la tenemos conectada en la base y como podemos ver no tenemos tensión de alimentación en la misma, o de polarización mejor dicho. Ahora vamos a cerrar el interruptor a ver qué es lo que sucede. 0,88 volt aproximadamente, que es un valor lo suficientemente alto como para alcanzar y superar la barrera de potencial del circuito emisor base. Por lo tanto, o sea, emisor base, ¿no es cierto? Acá se superó la barrera de potencial. Por lo tanto, si tenemos superada esa barrera de potencial, en el colector, acá, tendríamos que tener aproximadamente 0 volt, señal de que se ha cerrado su circuito. Vamos a ver si esto se está cumpliendo. Para eso, saco la punta del tester, la pongo en el colector y efectivamente estamos viendo que marca 0 volt. O sea que esto está funcionando como inversor, porque cuando había 0 volt en la base, en colector teníamos más VCC, pero ahora que tenemos la base con la polarización suficiente, o sea, con un 1 lógico le podríamos llamar, acá tenemos 0. O sea que a un 0 acá corresponde un 1 acá y un 1 acá corresponde un 0 acá. Por lo tanto, hemos comprobado que este circuito funciona como inversor. Aquí tenemos un circuito típico de configuración emisor común, pero esta vez con un transistor PNP. Observe que esta vez el emisor se encuentra conectado a +B, la base se toma desde la resistencia R1 por medio del interruptor a masa, o sea que lo vamos a polarizar con negativo, o sea con un nivel de masa. Y luego el colector, que también está a masa, desde el mismo colector se toma la salida. En este lugar tenemos puesta la punta del tester. Yo ahora voy a conectar la alimentación y vamos a ver lo que sucede. Además de la alimentación, voy a conectar esta vez la punta roja del tester, porque tenemos que tomar referencia contra positivo. Entonces esta vez tenemos que usar la punta roja y testear con la negra, que es la que tenemos aquí, que es la que estoy moviendo. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Si tenemos que en el colector está puesta la punta negra del tester, lo que está sucediendo es que como el interruptor está abierto, el tester nos está midiendo la tensión de masa. Usted me dirá entonces, ¿por qué mide 12 volt? Muy sencillo, porque yo tengo puesto el tester acá, la punta negra acá, que está midiendo contra negativo, y la punta roja la tengo contra positivo. Pero como esto no está cerrado, como no hay circulación de corriente entre emisor y colector, acá estamos midiendo el nivel de masa. O sea, lo que estamos midiendo es 12 volt entre acá y acá. Ahora, vamos a ver si lo que yo les dije es verdad. Vamos a cambiar la punta negra del tester y vamos a colocarla en la base. O sea, ahora la tenemos acá. Como el interruptor está abierto, acá no tenemos tensión. Pero fíjese lo que va a ocurrir cuando yo lo conecte.
Ahora sí, tenemos el nivel de tensión suficiente porque fíjese que tenemos la punta negra del tester en la base y la roja en el emisor. O sea que tenemos entre emisor y base el nivel suficiente para producir la activación del transistor. Si ahora cambiamos la punta del tester y la ponemos en colector, ¿qué ha ocurrido? La tenemos acá. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros ahora estamos midiendo prácticamente 0 volt. ¿Por qué? Porque este polo, el positivo, se ha unido por medio de emisor-colector, está circulando una corriente, pero nosotros tenemos puesto la punta negra del tester acá y la roja acá, y por supuesto están los dos al mismo potencial, por eso es que nos está marcando 0 volt. Y por supuesto, por lo que ya hemos visto, también está funcionando como inversor. Vamos a ver ahora el funcionamiento de un transistor trabajando en la zona lineal. Preste atención a este circuito en el que hemos conectado un transistor NPN en configuración emisor común, de la misma forma en que lo vimos en la sección de teoría. Observe que hemos dispuesto esta pequeña hélice de juguete para poder visualizar la velocidad del motor. En este momento tengo el preset multivueltas dispuesto de forma tal que el cursor toma la tensión necesaria para mantener a la base del transistor por debajo de la barrera de potencial, y estoy midiendo tensión entre la base del transistor y masa. Voy a ir girando el cursor del preset y observe cómo se va elevando la tensión en la base. Ya vamos alcanzando, ya lo hemos alcanzado el nivel necesario, y ahora vamos a superar la barrera de potencial. Voy a ir aumentando un poco más hasta vencer el torque del motor. Ya está. Ya se puso en marcha, ahora lo voy a bajar para mantenerlo. Vea que gira lentamente y nos está acusando la medición 0,67, 0,68 volts. Ahora vamos a seguir actuando sobre el preset y vea cómo acelera mientras sube la tensión en la base. En realidad, no solo sube la tensión, sino también la corriente emisor-base, siguiendo el camino emisor-base R1. Vamos a seguir actuando sobre el preset, tratando de acelerar más el motor. Pero a partir de aquí ya no es posible, porque el transistor alcanzó ya su nivel de saturación. Observe que yo voy a subir, pero ya el motor no acelera más. Ahora vamos a realizar la misma prueba, pero midiendo la tensión entre colector y emisor, o sea, entre colector y masa. Le informo que la fuente de alimentación nos está entregando 3,3 volt aproximadamente, y que ese es el valor que estamos midiendo porque el transistor está bloqueado, o sea, con su circuito emisor-colector abierto. O sea, nosotros estamos tomando la tensión entre colector y masa, y al estar emisor-colector abierto, medimos el valor de BCC porque tomamos entre masa
y el extremo del motor, que sería lo mismo que tomar entre masa y el positivo. Por lo tanto, el motor no funciona porque no circula corriente por su bobinado. Actúo ahora sobre el preset hasta conseguir que arranque. Lentamente. Ahí está. Ahora voy a bajar porque tuve que vencer el torque del motor. Lo vamos a mantener ahí. Y estamos midiendo 2,3 volts. O sea, menos que antes. Pero no olvide que esta es la tensión emisor-colector. Por lo tanto, el resto del voltaje está cayendo sobre el motor. O sea que si usted suma el voltaje emisor-colector y el voltaje que cae en el motor, el total le va a dar el valor de VCC. A medida que disminuye la tensión emisor-colector, se eleva la que cae sobre el motor, que acá está representando a la resistencia de carga. Voy a seguir acelerando para demostrarlo. A medida que acelera, va bajando la tensión. Hasta que nuevamente se llega a la saturación. Observe que ya no es posible conseguir más velocidad aunque sigamos actuando sobre el preset. Vamos a ver ahora algunos tipos de transistores para familiarizarnos con sus características. Este es el llamado 2N3055, un transistor muy común que se lo suele utilizar principalmente como salida de potencia para audiofrecuencia. Su polaridad es NPN, tiene una aislación colector-emisor de 60 volts, una intensidad de corriente de 15 amperes máxima, una potencia máxima de disipación de 115 watts, un HFE, o sea, una ganancia típica de 40, su encapsulado se lo denomina TO3 y el par complementario de este transistor, o sea, el PNP, que le corresponde es el 2N2955. Veamos ahora este otro transistor, también muy común, es el BC548. Es también del tipo NPN, se lo utiliza para audiofrecuencia, aunque también se lo puede utilizar para radiofrecuencia, pues tiene un FT muy alto, o sea, una frecuencia a la que puede llegar a 300 MHz, una aislación colector-emisor de 40 volts máxima, también como máxima tenemos una intensidad de colector de 600 mA y una potencia de disipación de 500 mW. El HFE de este transistor es de 200. Su encapsulado es TO92 y el par complementario, o sea el PNP que le corresponde, es el BC558. Y aquí tenemos la línea TIP. Este es un TIP 31, pero también se fabrican con otros números. En general, hay que tener en cuenta que en esta línea los números par son PNP y los impares NPN. Como regla mnemotécnica, yo les recomiendo recordar par igual a P, o sea, par P. O sea, P sería PNP. El resto son NPN. La letra que viene después del número significa la tensión de aislación, o sea, tensión de aislación colector-emisor.
y se interpretan de la siguiente forma. Sin letra toleran 40 vol, con letra A 60 vol, con letra B 80 vol, con letra C 100 vol y con letra D 120 vol. Generalmente en el comercio se consiguen los de letra C. Estos son algunos de los transistores más utilizados en la actualidad. Ahora veremos cómo medirlos para comprobar su estado. Comprobaremos seguidamente el estado de este transistor TIP 29. Sabemos que es un NPN, o sea, negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, si medimos con el tester en la escala correspondiente, o sea, esta que estamos viendo con el símbolo de diodo, obtendremos las siguientes lecturas. Antes les quiero decir que los TIP vienen todos con una configuración base, colector y emisor. Todos los TIP son iguales, tanto PNP como NPN son de esta forma. Vamos a efectuar la medición correspondiente. Entre emisor y base, si ponemos las puntas base positivo, porque la base debe ser positiva porque es un NPN, y el emisor negativo, obtenemos la caída correspondiente a un diodo como estamos viendo. En inversa no debe pasar absolutamente nada, porque ustedes saben que un diodo en inversa no es capaz de conducir. Efectivamente, no pasa nada. Ahora vamos a medir entre base y colector. Ponemos nuevamente el terminal rojo en la base y el negro en el colector. También se puede utilizar el colector, el terminal posterior que sirve para el disipador, pero en esta ocasión vamos a utilizar las patitas. Como ven, también nos está acusando la caída de tensión de un diodo. Demos vuelta a las puntas y no podemos medir nada porque el diodo está en inversa. Ahora bien, la última medición que nos queda es entre colector y emisor. Aquí, si ustedes lo ponen de una forma o de otra, no pueden medir absolutamente nada, porque como ustedes se imaginan, no puede haber una diferencia de potencial emisor-colector cuando no tenemos polarización de base. O sea, llegamos a la conclusión de que este transistor está en perfectas condiciones. Pero si usted no dispone de un tester digital, tendrá que usar un analógico como este. Recuerde que para esto deberá cambiar las puntas porque, como ya dijimos anteriormente en la clase donde enseñamos diodos, el tester analógico en el óhmetro, en la función de óhmetro, tiene la polaridad invertida con respecto a las pilas. Por lo tanto, ahora vamos a efectuar las mediciones, no sin antes decirle que la escala que debe utilizar debe ser la más alta del óhmetro. En este caso hemos utilizado R por 10K. Como recién, vamos a poner el rojo en la base y vamos a medir primero contra el emisor, que nos marca simplemente continuidad. Las vamos a dar vuelta y no debería marcar absolutamente nada. Efectivamente, ahora vamos a volver la base
y lo vamos a medir contra el colector, que tiene que indicar continuidad, como estamos viendo, y si las damos vuelta, evidentemente no va a acusar absolutamente nada. Ahora, si medimos entre colector y emisor, como recién, no deberá marcar absolutamente nada de ninguna forma que pongamos las puntas. Lo vamos a dar vuelta para terminar la comprobación. Ahí está. Nuevamente llegamos a la conclusión de que este transistor se encuentra en perfectas condiciones. Vamos a comenzar ahora con el análisis del circuito que desarrollaremos seguidamente. Se trata de un probador de diodos y transistores que nos indicará el estado de los mismos y también la polaridad. Se utilizan dos circuitos integrados NE555. El primero de ellos, IC1, en configuración de multivibrador estable, oscila a una frecuencia determinada por los valores de R1, R2 y C1. El terminal de salida se conecta mediante R6 al terminal de disparo o trigger del segundo integrado, o sea, IC2. Note que este no está conectado de la forma tradicional y falta la conexión de la pata 7. Esto se debe a que de esta forma IC2 trabaja como inversor, o sea, que cuando en la salida de IC1 tenemos un nivel positivo, al que desde ahora llamaremos 1, en la salida de IC2 tendremos el potencial de masa, o sea, un cero lógico. El equipo funciona de la siguiente forma. Cuando conectamos la alimentación, IC1 oscila y produce en su salida un 1 y un 0 en forma alternada. Tomemos el instante en que se produce el 1. Este nivel se traslada a través de R5 al ánodo del LED L3 y también por medio de R6 al trigger de IC2, que, como sabemos, funciona como inversor. O sea, que en su salida obtendremos un 0 que se conectará con el cátodo de L3. Por lo tanto, al estar polarizado en directa, este LED enciende. En el semiciclo siguiente, cuando la salida de IC1 esté en 0 y la de IC2 en 1, L3 estará polarizado en inversa y por lo tanto no encenderá. Como este ciclo se repite constantemente, veremos a este LED encenderse en forma intermitente. Esta es la condición de circuito abierto. Conectemos un diodo con el ánodo en el terminal E y el cátodo en el C. El nivel 1 de la salida de IC1 polarizará con un 1 a L3, que se encuentra conectado en serie con el diodo a medir, L2 y L1, pero el único que puede encender es L3, porque cierra su circuito con el cátodo conectado al terminal 3 de IC2, que se encuentra en nivel bajo, o sea, a masa. L1 y L2 no encienden, porque la serie que conforman terminan en el mismo potencial positivo. En el semiciclo siguiente, L3 no enciende porque queda en inversa,
pero sí lo hacen L1 y L2 porque esta vez al cátodo de L1 le llega un 0, estableciéndose una serie con L2 y el diodo que finalmente conecta su ánodo con el terminal E que se encuentra a nivel alto. De esta forma veremos encender a L1, L2 alternándose con L3 en forma intermitente. En la situación inversa, o sea cuando el diodo se conecta con el cátodo en E y el ánodo en C, los LED que encenderán serán L3, L4 y L5 juntos e intermitentes, porque L3 se enciende a través de R5 como siempre, pero L4, L5 también lo hacen porque al mismo tiempo reciben polarización positiva a través de R4 y cierran la serie por medio del diodo de prueba que conecta su cátodo con el terminal E que se encuentra a nivel bajo por estar conectado a la salida, o sea, al terminal 3 de IC2. En el semiciclo siguiente, los 3 LED y el diodo quedan en inversa y no encienden, produciéndose así la intermitencia. Si el diodo estuviera en cortocircuito o simplemente uniéramos los terminales E y C, lo que visualizaríamos sería el encendido alternativo de L1, L2 en forma conjunta y L3, L4, L5 de la misma manera, porque el circuito está preparado para funcionar de esta forma y el único que puede modificar este funcionamiento es el diodo a probar, que al estar en buenas condiciones impide la polarización de L1, L2 o L3, L4 según cómo se lo conecte. Sería largo y tedioso seguir detallando aquí las distintas polarizaciones que se producen cuando se conectan transistores en los terminales del circuito. Por eso, a los fines prácticos, ofrecemos un cuadro detallado de los LED que se encienden de acuerdo a la forma en que se los instala en el informe técnico correspondiente que acompaña a este cassette. Como ven, tenemos aquí el kit con todos los componentes y vamos a proceder a su instalación en la plaqueta. Instalamos primero R1 de 56K, o sea verde, azul, naranja. Luego R2 de 10K, o sea marrón, negro, naranja. R3 220 ohm, rojo, rojo, marrón. R4 de 820 ohm, o sea gris, rojo, marrón. R5 de 680 ohm, o sea azul, gris, marrón. Y finalmente R6 de 1K, o sea marrón, negro, rojo. Ahora instalamos los dos capacitores C1 y C2 de 10 microfaradios, observando siempre y teniendo cuidado con la polaridad. Los zócalos, haciendo coincidir el dibujo de la plaqueta con la marca del zócalo. Instalamos también el juego de pines. Ahora instalo los LED. Recuerde la polaridad, haciendo coincidir la patita larga con el ánodo, o sea con el triángulo. Finalmente, el pulsador lo voy a reemplazar por un puente para facilitar la prueba en cámara y cuando todo esté soldado, recién voy a instalar los circuitos integrados en los zócalos. Hagamos ahora la prueba de funcionamiento. En este momento no tenemos conectado nada en los clips y por lo tanto nos está indicando circuito abierto, destellando solo el LED del centro, o sea
L3. Ahora conectamos un diodo con el ánodo en E y el cátodo en C, y como habíamos anunciado, destellan alternativamente L1, L2 y L3. Damos vuelta el diodo y los que se encienden son L3, L4, L5. Probemos el estado de este transistor BC327, que sabemos es un PNP. Como vemos, destellan L1, L2 alternándose con L3. Con un 2N3055, o sea un NPN, trabajan L3, L4, L5. Finalmente, si unimos las puntas, nos indicará cortocircuito, encendiendo, como vemos, todos los LED. Si bien con un tester usted ya sabe comprobar el estado de cualquier diodo o transistor, este aparato tiene también su utilidad debido a su pequeño tamaño, bajo costo y facilidad de obtención de sus componentes. Además, debido a la implementación del encendido por medio de un pulsador, la duración de la batería es muy elevada. Por este motivo, yo le recomiendo que utilice una del tipo alcalina para evitar que con el tiempo se sulfate dentro del gabinete con las consecuencias que ya todos conocemos. Aquí concluimos la lección número 5 y ya estamos promediando nuestro curso. Le vuelvo a insistir sobre el tema de la práctica porque consideramos que es absolutamente necesaria tanto para fijar como para aumentar los conocimientos. No olvide que todos los adelantos técnicos que hoy disfrutamos fueron desarrollados a través de los años y en base a la experimentación. Y es por este motivo que le asignamos tanta importancia a este tema. Le adelanto que en nuestra próxima lección vamos a estudiar fuentes reguladas a partir de los diodos Zener, su implementación luego con transistores, reguladores serie tanto fijos como variables y la forma de implementación para obtener mayor potencia de ellos. En la sección taller desarrollaremos una fuente regulada, pero esta vez a partir de una plaqueta virgen que procesaremos en cámara. Bien, no me queda más que agradecerle por la atención y la confianza que nos dispensa y será hasta nuestra próxima edición.